Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave: cómo podemos dominar de verdad la observabilidad en arquitecturas de microservicios. Y lo vamos a hacer viendo cómo combinar la potencia de un estándar como OpenTelemetry con la inteligencia de una plataforma como Dynatrace, basándonos en un análisis súper interesante de observasistemas.com. A ver, vamos al grano. ¿Alguna vez se ha tenido esa sensación de que el entorno de microservicios es, una enorme caja negra? Un sistema distribuido tan complejo que es casi imposible saber qué está pasando de verdad ahí dentro. Pues si esto suena familiar, este análisis va a venir de perlas. Y es que aquí está el kit de la cuestión. En estos entornos tan distribuidos, entender el comportamiento del sistema no es un lujo, es un pilar crítico. Para cualquier equipo SRE o para los arquitectos de plataforma, esto es, sin duda, un desafío mayúsculo. Fijaos, aquí se ve claro por qué es tan complicado. No hablamos de un solo reto, sino de un montón de ellos a la vez. La pura complejidad de orquestar todo, la latencia que se va metiendo entre servicios, la mezcla de tecnologías que suele haber, y sobre todo, la locura que es intentar correlacionar todos esos datos en tiempo real. La monitorización de toda la vida simplemente ya no da la talla para anticipar los fallos. Pero bueno, ¿y cómo se le hace frente a esto? Pues la solución, como se propone aquí, pasa por la sinergia de dos tecnologías que son clave. Y ojo, que es muy importante entender esto. No compiten entre sí, sino que se complementan a la perfección. Por un lado tenemos OpenTelemetry, o como se le conoce, OTel. Es un proyecto de la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, que, se ha convertido en el estándar de facto para generar y exportar telemetría. Hablamos de métricas, trazas y logs, y lo más importante, de forma agnóstica a cualquier proveedor. Es, por así decirlo, la base, el lenguaje universal para los datos de observabilidad. Y por el otro lado está Dynatrace, que vendría a ser como el cerebro de toda la operación. Es una plataforma que coge todos esos datos y les da sentido. Utiliza su inteligencia artificial, la famosa Davis AI, y un lenguaje de consulta súper potente llamado DQL, para analizar de forma automática y contextual toda la telemetría que recoge OTL. Y mirad, esta tabla lo resume perfectamente. OpenTelemetry es el estándar de recolección. Su trabajo es generar y exportar datos, con una flexibilidad y universalidad enormes. Dynatrace, en cambio, es la plataforma de análisis. Su foco es coger esos datos y darles contexto usando IA y automatización. Son las dos caras de la misma moneda, las dos mitades de una estrategia de observabilidad moderna y completa. Muy bien, ya tenemos las dos piezas del puzzle. Ahora la pregunta es, ¿cómo se encajan para que trabajen juntas de forma eficaz? Pues vamos a ver cómo se construye una arquitectura, un pipeline de telemetría que sea robusto y sobre todo que pueda escalar. El flujo, la verdad, es que es súper lógico y potente. Primero, se instrumenta el código de cada microservicio con los SDKs de OpenTelemetry. Segundo, todos esos datos se mandan a un punto central, el OpenTelemetry Collector, que los recibe, los procesa y los filtra. Tercero, ese colector envía los datos ya limpios y ordenados directamente a Dynatrace. Y cuarto, que es donde ocurre la magia, Dynatrace lo correlaciona todo con su IA y saca conclusiones que de verdad se pueden usar. Y ojo, porque el beneficio clave de montar esto así es que se desacopla por completo la generación de los datos de su análisis. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque da una flexibilidad y una escalabilidad brutales, algo que es absolutamente esencial en sistemas a gran escala. Perfecto. Los datos ya están fluyendo hacia la plataforma. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué se puede hacer con ellos? Vamos a centrarnos ahora en la parte práctica, en cómo se transforman todos esos datos en decisiones proactivas, de las que marcan la diferencia. Mirad, esta cita de Tomás Pardellas en el artículo original lo clava. El objetivo es poder identificar operaciones específicas que están generando cuellos de botella, facilitando alertas y diagnósticos proactivos. O sea, en otras palabras, encontrar los problemas de rendimiento antes de que le exploten al usuario. Y eso se consigue gracias a poder hacer consultas avanzadas como las que permite DQL. Y claro, esto abre un mundo de posibilidades. Hablamos de poder correlacionar un error que aparece en un log con la traza exacta que lo provocó, o de identificar la causa raíz de esos fallos intermitentes que vuelven loco a cualquiera, o de visualizar toda la topología de servicios de forma automática y enlazar logs y trazas sin ningún esfuerzo. Es básicamente llevar la resolución de problemas a otro nivel. De acuerdo, vamos a ir aterrizando todo esto y a centrarnos en la estrategia. ¿Cuáles son las buenas prácticas para sacarle el máximo partido a esta combinación? Y, casi más importante, ¿qué errores hay que evitar a toda costa? Porque, como pasa con todo en tecnología, hay formas de hacerlo bien y formas de sabotear toda la estrategia, incluso teniendo las mejores herramientas. Vamos a ver esos errores típicos, lo que se conoce como antipatrón.
Por ejemplo, un fallo súper común, instrumentar solo las trazas pero olvidarse de las métricas, o al revés, ahí se pierde la visión completa. Otro error garrafal, mandar toda la telemetría en bruto, sin filtrar, lo que satura la red y dispara los costes. No propagar el contexto de las trazas también es fatal, porque se rompe la cadena de seguimiento. Y por último, pensar que con la instrumentación automática ya está todo hecho, pues es un error que limita muchísimo la profundidad del análisis. Pero bueno, la buena noticia es que para cada uno de esos problemas hay una buena práctica. El camino al éxito pasa por cosas como definir un esquema de atributos que sea consistente, implementar un muestreo adaptativo para no ahogarse en datos, usar siempre el collector para centralizar, combinar los datos de OTL con los que recoge el propio agente de Dynatrace para tener una visión 360 y, por supuesto, automatizar alertas usando DQL y los SLOs. Así que, al final, la idea principal, la tesis con la que nos tenemos que quedar, es esta. La combinación de la flexibilidad de un estándar abierto como OpenTelemetry con la inteligencia de una plataforma como Dynatrace es lo que de verdad permite tener una observabilidad profunda y, sobre todo, accionable. Entonces, para que quede súper claro, los puntos clave a recordar serían estos 4. Primero, diseñar pipelines de datos que sean modulares usando el colector. Segundo, instrumentar el código añadiendo siempre contexto de negocio, que es vital. Tercero, usar el lenguaje de QL para ser proactivos en el análisis. Y cuarto, y fundamental, evitar a toda costa esos antipatrones que lo único que hacen es degradar la calidad de los datos. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, una reflexión para cerrar que lo engloba todo. Con la cantidad de telemetría que se genera hoy en día, la pregunta clave que hay que hacerse es, ¿se están transformando de verdad esos datos en conocimiento útil? ¿O simplemente se están acumulando sin más? Porque ahí, justo ahí, es donde reside el verdadero valor de una estrategia de observabilidad moderna.